Vale, muchas gracias. Bueno, bienvenidos entonces a esta tercera sesión de nuestro curso, nuestro curso de gestión y liderazgo en el Sistema Nacional de Voluntariado. Y hoy con un tema, pues nos vamos a salir un poquito de los marcos jurídicos, nos vamos a salir un poco de todo este tema de la ley y del decreto reglamentario, porque vamos a pasar a algo que es muy importante y es la forma como se configura precisamente ese liderazgo desde un enfoque participativo e inclusivo en nuestro sistema nacional. El contenido de la sesión, lo que vamos a trabajar el día de hoy, la síntesis de la evaluación número 2, vamos a ver tres temas fundamentales. Vamos a ver en primer lugar, pues la respuesta a una pregunta, si es la acción voluntaria un ejercicio de liderazgo. En segundo lugar, pues vamos a ver qué estilos de liderazgo se requieren para la gestión y liderazgo, pues en este caso de la acción voluntaria. Y ¿por qué es importante la gestión y manejo de los conflictos como parte de ese liderazgo? O sea, nos vamos a centrar ya para cerrar la sesión de hoy en un asunto fundamental que tiene que ver con el manejo y la gestión del conflicto y de las tensiones que son naturales en todos los procesos de la acción voluntaria. Pues bueno, unos hallazgos principales de la evaluación número 2. En la mayoría de aportes se encuentra un asunto que tiene que ver con la empatía profunda, el reconocimiento explícito de ese ponerse en el lugar del otro, incluso frente a barreras culturales, idiomáticas o a todo tipo de barreras que podamos tener. Cuando a ustedes se les pregunta cuál es su aporte a la comunidad, muchos de ustedes lo ponen en términos concretos, en términos de lo que significa esa acción que ustedes desarrollan en la comunidad. Por otro lado, una actitud, una disposición al servicio, ¿no? Esa actitud, aptitud, ¿no? Que no solamente es la actitud hacia afuera, sino la capacidad desarrollada y la capacidad cualificada de la motivación personal como un motor del voluntariado. Es decir, cuando ustedes hablan del aporte importante, ustedes hablan de sus motivaciones, de lo que son como personas. Por otro lado, también ven como un aporte el fortalecimiento de la comunidad, la corresponsabilidad, el empoderamiento local, la diversidad de las motivaciones. Hablábamos también del tema espiritual, religioso, profesional, del hecho de que ustedes aportan es desde ahí, desde lo que son y sienten, ¿no? Hay una teoría en sociología que a mí me gusta mucho para entender las motivaciones del voluntariado de Alfred Schutz, que habla de los motivos por qué y los motivos para qué. Entonces, muchos de ustedes hablan de su aporte en la comunidad como un motivo, como desde esas motivaciones también espirituales, religiosas, profesionales, etc. Otros de ustedes mencionaron la ley como un respaldo, o sea, como el hecho de que ustedes ya en este caso están haciendo ese respaldo de ley y a la experiencia que tienen y que han tenido históricamente en sus municipios. Y pues en últimas lo que se puede ver es un reconocimiento que ustedes están haciendo de esa acción con impacto, ¿no? El cambio positivo y duradero, cuando hablan de esperanza, de transformar la realidad. Entonces, ahí están como los hallazgos principales. La siguiente pregunta de la evaluación nos hablaba de cuál es su experiencia concreta de voluntariado y si no está vinculado, en qué le gustaría vincularse. Entonces, las respuestas básicamente muestran dos grandes grupos de reflexiones. Una relacionada con los participantes que tienen una experiencia concreta en voluntariado, en salud, en emergencias, en comedores, en construcción con techo, en trabajo con discapacidad, en medio ambiente, recaudación de fondos, acompañamiento hospitalario. O sea, realmente estamos aquí en este curso personas que hacemos voluntariado en casi todos los sectores. Y el otro grupo son las personas sin experiencia previa, pero que tienen unas motivaciones claras en unas áreas de interés. Entonces, les puedo nombrar algunas de las que son sus áreas de interés, ¿no? La infancia, la educación formal, la inteligencia emocional, la siembra de árboles, la cultura, el arte, quieren pertenecer a la Cruz Roja. Entonces,
¿qué encontré yo común en esas aproximaciones que ustedes hicieron a través de la evaluación? El deseo de impactar, un deseo de impacto tangible, ¿sí? O sea, de lograr incidir en unos temas clave, la salud, la alimentación, el cuidado, la protección. Un mayor interés en acciones de acompañamiento psicosocial, en la formación, en inteligencia emocional, en educación práctica. También aparece una preocupación por la sostenibilidad, por el relevo generacional, ¿no? Que me parece más interesante que hablar de relevo, desarrollar la capacidad de diálogo intergeneracional, de construir entre quienes somos de generaciones diferentes y tenemos diferentes formas de pensar y de vivir. Entonces, eso lo vamos a ver un poco el día de hoy. ¿Cuáles son como los temas principales, así como estadísticamente? La salud, el acompañamiento psicosocial, las acciones humanitarias básicas como comedores, entrega de mercados, la educación y la formación, el medio ambiente y la ciudad, la inclusión y el trabajo con poblaciones específicas, los eventos cívicos y los eventos que son más motivacionales desde la gratitud y el deseo de servir. Que es importante que aprovechemos a partir de esta evaluación que hemos hecho, que hemos realizado, que resulta como para poder resaltar y que nos sirva como una fuerza detectada. O sea, la idea es que esta evaluación también nos llame a poder actuar de alguna manera en nuestros contextos. En primer lugar, pues el entender que hay diversidad de experiencias reales y eso coincide muy bien con los resultados de la investigación que hicimos con la Universidad Javeriana. En últimas, lo que encontramos nosotros a nivel nacional se encuentra aquí en este grupo y es una diversidad de experiencias reales. Y qué importante sería, por ejemplo, en una segunda parte de este curso, en un segundo espacio, el poder generar, por ejemplo, un intercambio de buenas prácticas. Otra cosa es, por ejemplo, el alto interés en la formación práctica, algo que de pronto encontré en las dos, como común en las dos evaluaciones, es la búsqueda de talleres de inteligencia emocional, de desarrollar mucho más este tema de las competencias blandas. Y de hecho también hablaron de formación técnica que permita un poco cualificarnos en la gestión. Esto es un abrebocas, este curso, sin duda les da muchas herramientas, pero la idea nuestra futuro desde capacitación y formación del Sistema Nacional es precisamente generar ese tipo de cualificación, ojalá en alianza con universidades. Por otro lado, entonces, ¿qué detectamos? Un liderazgo local muy grande, entonces líderes y gestores que ya saben, ya muchos de ustedes saben organizar no solamente acciones, sino grupos y fondos. Y el desarrollo del interés, pues, en la escalabilidad y en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, nuevamente hablo sobre este tema del relevo generacional, de dar continuidad, etcétera. Entonces, y vamos a entrar en materia entonces con el tema 1 y es precisamente para hablar de liderazgo, ¿sí? Y vamos a partir de una pregunta fundamental y si es la acción voluntaria un ejercicio de liderazgo. Y hay una afirmación central, sí, pero también esto tiene unos matices que hay que tener en cuenta. ¿Qué podemos decir sobre la acción voluntaria como un ejercicio de liderazgo? Que no es solamente una disposición motivacional o moral, filantrópica o una actividad solidaria puntual. Creo que en las dos sesiones anteriores nos ha quedado muy claro esto. Si nosotros miramos con detenimiento, si nosotros nos detenemos a pensar en lo que significa el voluntariado en última se nos revela a nosotros como una forma sostenida y concreta de liderazgo social. ¿Qué implica liderar voluntariado? Implica identificar necesidades colectivas, implica movilizar recursos humanos y materiales, coordinar actores diversos, familias, organizaciones, autoridades, personas, poblaciones en riesgo, etcétera, y sostener unos procesos de cambio que muchas veces van mucho más allá de una actividad aislada. Por eso yo
hago énfasis en que liderar el voluntariado no es solo liderar una actividad y decir, ay, no, si es que llevamos a un grupo de voluntarios a trabajar con tal población una vez, porque la mayoría de procesos que hacemos a través del voluntariado, y díganlo quienes hacen parte de procesos más largos que están aquí presentes, saben que sostener esos procesos de cambio implica superar la duración de una actividad aislada. Y es la superación de la activitis. Esta capacidad que nosotros tenemos de movilizar, de organizar, de sostener, de transformar, es realmente eso lo que habla el ejercicio de liderazgo nuestro. No estamos hablando aquí de un liderazgo jerárquico de mando, aunque sí es importante, como les decía yo la vez pasada, tener claridad en los roles, sino más bien es un liderazgo relacional, facilitador, distributivo, orientado al bien común, que construye tejido social, que construye capacidades locales, como lo dice aquí Javier, que siempre nos aporta cosas súper importantes. Nos dice aquí, a ver si logro ver lo que nos aporta Javier. Acción, hacer, investigación, empatía, relacionar, comprender. Pasamos, entonces, bueno, hay 3 palabras claves allí dentro de lo que yo he dicho que ojalá no se les olvide. Entonces, ¿es la acción voluntaria en ejercicio de liderazgo? Sí. Voluntariado es liderazgo social relacional. Y las 3 claves allí son la movilización de todo tipo de recursos humanos, materiales, inmateriales, la coordinación de esfuerzos y la sostenibilidad de las acciones en el tiempo. Digamos que esa es la triada que nos da a nosotros a entender realmente la relación entre liderazgo y voluntariado. Pasamos a la siguiente. De igual manera, afirmamos el voluntariado como, si pueden cerrar sus micrófonos para que no se nos cuele el ruido externo. Ahorita conversamos un ratito. El voluntariado como una práctica organizada que requiere gobernanza, ¿sí? Y allí en este tema de la gobernanza podemos apelar a varias cosas. Entonces, ya sabemos que desde el punto de vista jurídico institucional, el voluntariado nuestro está regulado como una expresión de la participación ciudadana. Eso es claro para nosotros, que en Colombia cuando hablamos de voluntariado estamos hablando de un mecanismo, de una expresión de la participación ciudadana en la sociedad civil, que tiene dentro de sus principios la corresponsabilidad social. Entonces, esa corresponsabilidad es la que refuerza una naturaleza que es pública y es política. Y no estamos hablando de política como muchas personas lo entienden, y yo creo que eso tenemos que revisarlo dentro de nuestros imaginarios, sino de la capacidad que nosotros tenemos a nivel territorial, como lo hablábamos la semana pasada, para registrar, articular, capacitar a quienes hacen voluntariado. Cuando tenemos ese anclaje normativo, o sea, la claridad sobre la norma que nos rige a nosotros, que es importante, porque no solo porque este es un país de normas y culturalmente nos gustan las normas, sino porque sabemos que tenemos un anclaje institucional que como incluso como ustedes mismos lo decían, nos da soporte, nos muestra y nos mostró que en su momento, cuando se creó la ley 720, el legislador entendía que el voluntariado requiere una gobernanza. Es decir, en este caso, un liderazgo institucional y comunitario. Sin embargo, el hecho de tener ese marco institucional no quiere decir que el ejercicio del voluntariado no tenga unas tensiones permanentes, ¿no? Entonces, por una parte, esto es un análisis más propio, existen esas normas sectoriales, esas normas específicas del voluntariado que nos rigen. Y por otra parte, también tenemos un poquito el problema de la falta de incentivos, por ejemplo. Entonces, tenemos por una parte, por ejemplo,
todo este marco normativo interno que lo hemos creado, que lo hemos organizado. Sabemos que hay unas normas que tocan directamente a unas formas de voluntariado, como al de emergencia, al de salud, todo el tema de la juventud, pero históricamente nuestro sistema adolece de una asignación presupuestal, de una reubicación institucional que nos permita funcionar plenamente como una plataforma transversal. Estamos trabajando, imagínense, llevamos ya 25 años y todavía nos falta lograr todo este tema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Nos quedamos esperando que las cosas sucedan? No, porque cuando hacemos el ejercicio de los consejos municipales de voluntariado, de reunir cursos como este o el grupo que vamos a reunir mañana de gestores, normalmente lo que pasa es que nos deja ver más bien una necesidad y una creatividad local muy grande, ¿sí? Aún sin la provisión estatal, nosotros tenemos líderes voluntarios que organizan comedores, acompañamientos hospitalarios, brigadas ambientales, campañas de participación ciudadana, etcétera. Y en ese proceso se muestran estas competencias de las que hoy vamos a hablar en los estilos de liderazgo: la visión, la movilización, la delegación, la formación de equipos, la rendición de cuentas, que es importantísimo en el tema de la gobernanza. Los espacios territoriales nos brindan posibilidades de coordinación, de operatividad, y nos exige a nosotros tener una mirada pedagógica de algún modo que nos permita pensar qué habilidades de liderazgo tenemos nosotros que fortalecer, ¿sí? Les doy algunas habilidades, por ejemplo, la facilitación, todo el tema de la mediación, el diseño de microproyectos, la inclusión cultural, la identificación de actores clave, como nos dice allí Mónica, y otras herramientas para sostenibilidad como la documentación, la investigación, todo el tema del relevo generacional, las alianzas con universidades, entidades públicas y privadas. Entonces, vean ustedes que cuando hablamos de todo esto, no solamente estamos hablando de hacerse cargo de temas como en parte operativos, sino estamos hablando del reconocimiento de los límites, pero también de la posibilidad de movilizar otros recursos, ¿no? Otros recursos. Y hay una cosa, por ejemplo, aquí muy importante, y es que liderar el voluntariado no significa hacerse cargo de todo sin límites, porque pasa, ¿no? Entonces, yo me cargo de esto, yo hago, porque en ámbitos como la salud, en ámbitos como la atención psicosocial, en ámbitos como la atención a población en condiciones de vulnerabilidad, hay responsabilidades éticas, hay responsabilidades técnicas, se requiere de confidencialidad, de una formación mínima. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo responsable en la acción voluntaria, reconocemos primero los límites que tenemos para no hacernos cargo de todo sin límite, articular la capacidad de articular redes de apoyo institucional, y yo creo pues que eso es lo que va a nosotros, reconocer eso es lo que va a hacer que nosotros podamos fortalecernos con recursos y procedimientos sin perder esa naturaleza que tenemos comunitaria. Entonces hablamos aquí realmente que no estamos hablando del líder del grupo de voluntariado, sino del liderazgo como una capacidad, como algo que es importante para el desarrollo de nuestras acciones. En ese sentido, todos somos líderes cuando trabajamos en acciones de voluntariado. Pasamos a la siguiente diapositiva, Sandrita. Y vale, solamente quisiera hacer una réplica en lo que estás diciendo y claro que sí. creo que es importante, digamos, que considerar también que el liderazgo se fortalece en la medida en la que también las acciones que se desarrollan al interior del lugar o del territorio donde se llevan a cabo dichas acciones están sustentadas en la confianza, que ese es un elemento clave, y es que yo no puedo desarrollar un liderazgo si, por ejemplo, de base no hay la generación de confiar en lo que los otros pueden hacer, de confiar en el proceso, y en algún punto el reconocer que como el centro no es la figura
es decir, no es la persona la protagonista, sino el proceso que moviliza todas las acciones que están detrás de él. Es lo que va a permitir que se empiecen a interconectar todas las actividades, todos los recursos, todos los impactos que esto realmente pueda tener. Entonces creo que también es identificar eso y creo que también es valioso que, por ejemplo, cada uno se pueda situar en el territorio donde se encuentra y en la acción específica donde está vinculado, exactamente cuáles son esas habilidades en términos de liderazgo desde este enfoque que nos habla Valeria, que ha podido desarrollar, pero también que ojalá este ejercicio nos permita mirarnos en términos de cuál yo tendría que fortalecer. Entonces, si a mí me cuesta delegar, porque regularmente pienso que si yo no lo hago no está bien hecho, y a veces puedo terminar cargándome y haciendo todo, y muchas veces eso hace que se limite el impacto o la acción porque pues a veces el tiempo pueda que no me dé. Entonces que cada uno también se pueda reconocer desde las habilidades valiosas que ha podido desarrollar a lo largo de su ejercicio de voluntariado, pero también cuáles les haría pensar esta visión de liderazgo, ¿sí? En cuáles tendría que pensarse, cuáles tendría que fortalecer pues con su grupo y con las personas con las que desarrolla las acciones, y cuáles de acuerdo a las necesidades también de los territorios en los que están o de la acción específica tendrían que ser fortalecidas, que creo que también eso es importante poderlo como considerar. Héctor, ¿tú nos puedes hablar un poquito de tu aporte en brevemente lo que acabas de colocar en el chat? Sí, cómo no. A lo largo pues de la propuesta que hemos venido construyendo, hemos tratado de conectar los asuntos, las motivaciones del liderazgo, y me parece clave revisar como la motivación intrínseca de las personas, que a veces está respaldado pues como en estos detonantes coyunturales. A veces son temas atávicos o que se traen desde la formación de familia, pero también vienen, digamos, conducidos por la motivación de encontrar un espacio, un proyecto de vida, un lugar en la sociedad. Yo creo que es muy interesante profundizar sobre esas motivaciones personales, más allá del resultado, qué motiva y cómo podemos tocarle la fibra a las personas entendiendo esa motivación, ¿cierto? Me parece muy clave, y sobre todo porque la calidad de la experiencia del voluntariado es lo que determina la continuidad de estos procesos en las personas, y esa calidad pues está asociada a la calidad de los materiales, de los recursos, de la sostenibilidad de la acción voluntaria. Me parece básicamente una reflexión, profundizar sobre el tema. Yo creo que las las organizaciones que han trabajado el tema, pues han tocado el tema a bordo, ¿cierto? Y importante detenernos como en la calidad del voluntariado, en la calidad de esa experiencia, que es lo que lleva finalmente al éxito, a la permanencia del voluntariado y a su crecimiento. Entonces es muy importante insistir en la calidad de las relaciones interpersonales que se construyen en los grupos y organizaciones que estamos conectados con esta idea. A mí me parece clave el asunto del tejido social, del ecosistema que queremos motivar para poder generar verdaderas relaciones interpersonales. Lo otro es como la calidad de los procedimientos que se hacen en el voluntariado. A veces el voluntariado es bueno estandarizarlo, no. Muchas veces la gente en su deseo de ayudar termina muchas veces no generando los resultados que uno esperaría de una acción voluntaria, digamos, no tener las herramientas frente a la atención de una emergencia, temas de cuidado, por ejemplo, que es una línea muy fuerte que queremos trabajar, que se necesita cierto grado de como desperdicio y saber abordar los temas. En fin, creo que hay una mirada muy interesante sobre eso, que deberíamos profundizar en este aspecto. Es mi aporte hoy. Y el otro tiene que ver con la posibilidad de poder medir ese impacto, ¿cierto? Que es lo que hemos mirado, de que realmente eso
entre en la cuenta social del país o de la comunidad donde estamos trabajando. Básicamente es eso, disculpen pues como lo desordenado de la idea, pero insisto como en la necesidad de revisar como la calidad de la participación, cómo hacemos para que ese ejercicio sea sostenido en el tiempo, sea enriquecedor para las personas y no se detenga en una acción que a veces sea frustrante, no motive, no haga que crezca el proceso. Básicamente tiene que ver con esta reflexión que espero que seguramente muchos de los que hoy están aquí, de las compañeras también que están, pudieran de pronto detenerse en este aporte que quiero hacer. Yo creo, Héctor, que lo que tú nos acabas de decir y el aporte que nos hace Sandra nos permiten entender unos aspectos que son muy claves. Me gusta eso de la calidad de las relaciones, la calidad de los procedimientos y la posibilidad de generar impacto. Y yo creo que sea cual sea el enfoque o el estilo, como lo vamos a ver ahora en un momento, podemos precisamente pensar en que hoy, por ejemplo, estamos abordando el tema de la calidad de las relaciones, ¿sí? Luisa nos aportaba algo también aquí en el chat que me gusta mucho. No sé si quieres decir un par de cosas sobre eso que acabas de poner en el chat de la gestión de sí mismo, que también nos habla de la calidad en las relaciones. Luisa. Gracias, profe. Sí, un saludo para todos. Puse como esa frase aparentemente suelta, pero quise como a propósito resaltar eso que estabas mencionando, porque que estaba mencionando Sandra, porque como parte del liderazgo, claro, a veces pensamos que ese es el liderazgo del que se muestra en el micrófono, o el que toma la palabra, o el que hace la tarea, o el que negocia, o el que administra, en fin. Pero como bien nos estaban mencionando, también hay un liderazgo, y acá está en pantalla, comunitario, social, o de gestionar esos otros recursos, de conseguir el auditorio, o de gestionar que las personas en el lugar estén bien, el que se pilla que hace falta un cafecito y dice, venga, ¿quién quiere café? Está gestionando ese bienestar, muchos detalles, pero muy bonito cuando pensamos que también parte de la autogestión emocional y de la gestión del yo, porque entonces también es pensarme si hago voluntariado porque de verdad estoy en actitud de servicio, o evaluarme y preguntarme cómo estoy del ego y cómo estoy de necesidad de control y otras cosas, para también hacer una acción responsable, una acción sin daño, una acción ética, y en donde esa gestión de cada uno nos ayuda también a reconocernos en un rol y saber cómo hago, qué hago, hasta dónde lo hago y cómo me conecto con los demás. Entonces, me parece también muy valioso ese ejercicio individual para que aprendamos a tejer distinto el trabajo con los otros. Bueno, pregunta de profesora y es, ¿han tomado nota de lo que los compañeros están conversando? Yo creo que es fundamental porque esto es un aprendizaje colaborativo y aquí se han dicho cosas muy bien. Mónica dice sí, Elsa dice sí, Natalia. Natalia también quería darle la palabra porque nos ha aportado, hace 8 días Javier nos aportó un montón de cosas y hoy han estado súper interesantes sus aportes. Quiero darle la palabra también a Natalia. Cuéntanos un poquito sobre estas cosas que has escrito, que me parece que hay que. Sí, Hola, mira, Natalia. hola, buenas noches para todos. Yo inicié voluntariado en el año 2023 con la universidad donde estudié, que es una universidad privada, y ellos tienen alianzas con varias fundaciones, entonces cada semestre hacen una actividad con una fundación, varias actividades. Y me ha tocado hacerlo con estudiantes que son becados y que ellos tienen que cumplir unas horas para que puedan seguir con la beca. Pero te digo que es súper complicado porque a ellos se les nota que tienen que ir, que tienen que hacerlo, o no llegan a la actividad, o tarde, no se les ve motivación. Entonces, yo creo que las universidades, de hecho, este semestre hubo una convocatoria para participar en una fundación y no hay quórum, entonces se tuvo que cancelar. Es un tema pues como complejo y yo creo que las universidades ahí deberían como de replantearse ese tema, como no sé, hacer algo para motivar a estos chicos.
para que lo hagan pues como desde el amor, no sé. Sí, mira, ese es un asunto que nosotros desde el sistema lo hemos visto con mucha preocupación, que incluso difiere un poco de la naturaleza de otro tipo de voluntariado que podría parecérsele, es el voluntariado corporativo, que como les contaba en algún momento, hay países en donde el voluntariado corporativo no es considerado voluntariado porque no se supone que las personas realmente estén donando su tiempo de manera, pues digamos, como de una manera tan motivada por otra cosa diferente que de pronto mucho salirse de su tema laboral, o sea, más bien como un asunto personal. Yo difiero y porque conozco experiencias de voluntariado corporativo muy interesantes, que realmente tienen un impacto muy grande en las personas. O sea, eso hay que analizarlo con todas sus tensiones y matices. ¿Qué pasa en las universidades? Y eso sí es algo que tú pones a consideración y me parece muy importante ponerlo aquí de presente en una clase sobre liderazgo. Y es algo que ya que Héctor Hugo mencionaba y tiene que ver con las motivaciones que nos llevan a nosotros a ejercer este tipo de liderazgo en la comunidad. Y es que muchas organizaciones, nos pasó también el año pasado con un ministerio que le escribió al Sistema Nacional como diciendo, ustedes ayúdennos a solucionar un tema y es que no tenemos dónde poner a los jóvenes a que hagan cosas para el tema de corresponsabilidad, o sea, se les va a dar un bono de no sé qué, pero ellos tienen que hacer voluntariado. Entonces, ese asunto raya de una vez con el tema de la corresponsabilidad y con el tema de la motivación intrínseca de la que hablaba Héctor hace un ratico, ¿sí? Se vuelve más una motivación de cumplimiento, una motivación más extrínseca, más impuesta, y eso de algún modo corta de plano el objetivo fundamental de la acción voluntaria en los términos que lo estamos viendo hoy, en la calidad de las relaciones, en la preparación. Incluso hay universidades, y Sandrita me dirá si estoy equivocado o no, que llevan el tema a la sensibilización, o sea, como que no hacen ninguna acción, sino como que la denominan sensibilización, y entonces también reducen la posibilidad de actuar porque lo que están haciendo es garantizar que las personas que están haciendo la acción voluntaria lo que hacen es ver una realidad y sensibilizarse. Y a mí eso me suena extraño porque para mí eso es a lo largo del tiempo se vuelve insostenible, ¿sí? O sea, no estamos hablando de sensibilización cuando hacemos voluntariado. Estamos hablando de acciones sostenidas en el tiempo que se basan en una motivación que, pues, como les decía al inicio, puede ser un motivo que tiene que ver con mi historia de vida personal, puede ser un motivo político, un motivo social. La mayoría de las veces está anclado a lo que somos como personas. Y yo creo que ese tipo de liderar esos procesos que Natalia nos pone también sobre la mesa, eso, ¿cómo lidero un proceso en el que los que van a hacer voluntariado no quieren? Entonces, pues empezar por entender que eso es otro tipo o sea, eso le cambia la naturaleza al voluntariado, ¿sí? Y que seguramente me va a tocar empezar pedagógicamente a trabajar otras estrategias. Mónica, ¿qué nos quieres decir al respecto? Buenas noches. No, el tema Hola, es Mónica. interesantísimo. La tela por cortar que tenemos acá es grande. Yo quiero poner o cómo me encontré yo, cómo me identifiqué como voluntaria, fue encontrando un propósito. Yo empecé a mirar y a detener a mirarme, a contemplar y a respetar desde lo más mínimo. Y ahí fue donde empecé a entender y a comprender cuál era mi propósito en este mundo. Entonces, pienso que el voluntario, valga la redundancia, es voluntad netamente, es algo que no se inculca, no se forma, sino que se viene de adentro del ser. Eh, y quiero decir esto es porque yo empecé siendo voluntaria en una corporación de personas con discapacidad, donde me confronté de muchas maneras yo misma, me identifiqué de muchas situaciones que venían de atrás de mi historia familiar y vi que habían muchas personas voluntarias que lo que hacían era llegar para que las vieran y simplemente no hacían lo que debían hacer. A mí no me tienen que decir como voluntaria qué hacer, sino que
varios compañeros ya lo han dicho, es como una autogestión y quería decir eso, después de que he sido voluntaria ahí, entonces pasé a ser voluntaria del municipio de Medellín, donde hemos hecho acciones que se convierten en una devolución que lo engrandece a uno. Entonces, yo pienso que definitivamente el tema que estamos tocando es eso, o sea, nosotros primero nos tenemos que confrontar, nos tenemos que, como decía el compañero, decir si realmente qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que espero de acá, y de ahí sale ese tipo de situaciones. Era el aporte que quería hacer. Gracias. Muchas gracias. Hoy están súper participativos. Eso me encanta porque la conversación nos ayuda a construir y les decía, tratemos de tomar nota atenta de lo que los otros dicen porque es parte de lo que aprendemos. Muy bien, excelente. Perdón, Solo Vane. termino con esto. Sí, Sandrita. Digamos que yo solamente quisiera agregar un poco a esta observación que hace nuestra compañera sobre ese escenario educativo, particularmente pues en el tema de las universidades. Y creo que esto también nos debe llevar a preguntarnos, y es que justamente tenemos que leer el voluntariado de acuerdo al contexto y a las condiciones en las que se desarrolla, ¿sí? Particularmente creo que propiamente en las instituciones de educación superior es necesario, digamos que, reevaluar justamente desde dónde se está concibiendo el voluntariado para que no sean justamente como lo mencionas, acciones aisladas que no se ven en perspectiva de proceso y que en muchos casos terminan haciendo pues un daño tanto a las personas que por una u otra razón puedan ser participantes o estar vinculadas a un ejercicio particular, pero también creo que es toda la responsabilidad que se tiene en la población o el territorio al cual nos vamos a dirigir, y eso creo que es un elemento también en términos éticos que es importante no perder de vista. Entonces creo que también es entender que claramente en un escenario educativo y particularmente de educación superior, hay muchas otras condiciones que en territorio funcionan distinto y por lo tanto tendríamos que pensarnos que las adaptaciones no tienen que darse como de tratamos de meter a la universidad o a los espacios de la universidad como de forma voluntaria y auténtica ocurre en otros lugares porque hay unas motivaciones que movilizan justamente la acción de las personas. Entonces creo que ahí también es importante poder pensarse eso, pero también en el territorio, justamente ir encontrando ese propósito que hay en cada cosa que se realiza, el propósito de la persona que ejerce esa acción voluntaria, pero el propósito en sí de cualquier acción específica que llegue a desarrollarse, para que no simplemente sean acciones a la deriva que terminan desdibujando esa razón de ser y ese horizonte del voluntariado. Excelente. El propósito, ¿no? Acción con propósito. Hoy se habla mucho de eso. Es una expresión que es un poco cliché, ¿no? Pero porque la usan mucho, pero en este contexto nuestro, el pensar en este propósito es fundamental para saber hacia dónde vamos. En mis clases de evaluación de proyectos y de diseño de proyectos, normalmente siempre les digo a los estudiantes que uno de los aspectos más importantes de la planeación y de la gestión, de la gerencia en proyectos, es la formulación de un buen objetivo. Entonces, pues, en términos técnicos tiene toda pues, un desarrollo. Pero en últimas lo que estamos preguntándonos es por el propósito fundamental, porque cuando nosotros tenemos claro el propósito, como líderes, liderando, bien sea nuestra propia participación o una acción que tiene un impacto social, nos estamos preguntando permanentemente por ese propósito. Quisiera que pasáramos a la siguiente diapositiva para cerrar esta primera parte que ha sido súper enriquecedora con todos ustedes. Para hablar de, no sé si me puedes ayudar pasando. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer una síntesis de 4
cuatro aspectos que son fundamentales. Entonces, en ese comprender la acción voluntaria como ejercicio de liderazgo, claro, yo tomé cuatro claves, pero ustedes nos han dicho muchas claves más. Entonces, como en la evaluación vamos a preguntar algo, en la evaluación va a estar algo implícito de esto, pues sería muy interesante que no solo trajeran a colación estas cuatro que yo les propongo, sino las claves que hemos visto a través de la voz de nuestros compañeros. Entonces, ¿qué significa entender entonces que la acción voluntaria es un ejercicio de liderazgo? Entonces, cuatro asuntos concretos. El primero, la movilización. Les decía al principio, tengan en cuenta mucho estos términos. La movilización es la capacidad que nosotros tenemos dentro de nuestras acciones en territorio, en el contexto, de identificar las necesidades problemáticas o situaciones que nos desafían a actuar, que nos llevan a actuar, pero también la capacidad de convocar personas, recursos, redes, apoyos fundamentales para el desarrollo de esas acciones. El líder que es voluntario, o sea, este líder voluntario, este liderazgo que se ejerce desde el voluntariado, no solamente se indigna, ¿cierto? O sea, se dice esto no puede seguir sucediendo, sino que traduce eso en una participación mucho más organizada, mucho más estructurada. Entonces, eso es la capacidad de movilizar recursos, con un reto fundamental de esa clave, y es la movilización. Ojalá que no sea puntual en una acción que se va a olvidar de las personas y no va a volver a esa comunidad en 100 años, ¿sí? Sino que va a poder lograr que lo que surja de las acciones nos vaya ajustando las formas de ser sostenible eso en el tiempo, entendiendo que parte de la acción sin daño no es intervenir en una comunidad y ya, sino también pensársela como parte de la comunidad, como parte de ella. En segundo lugar, la otra clave sería como la coordinación y la gobernanza. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en los consejos municipales de voluntariado, en las redes locales, en las alianzas universitarias, en las redes de voluntarios que se movilizan a través de las entidades públicas, que ahorita están muy de moda los voluntariados de las entidades públicas. Entonces, básicamente allí el liderazgo es una forma de generar una base institucional, una articulación que le dé la posibilidad a esas acciones de sostenerse en el tiempo. Por eso hablamos de estructurar, de planear, de gestionar. Y cuando veamos un poquito, pues no lo vamos a ver hoy, pero sí en otra sesión que veamos algunos aspectos de la GTC 193, somos uno de los pocos países, si no el único, que tiene una guía técnica para la gestión, con un modelo de gestión del voluntariado, que a futuro, no muy lejano, la idea es que el sistema pueda certificar bajo esa norma GTC la gestión del voluntariado de algunas organizaciones para que obtengan de algún modo una especie como de sello de calidad basado en la norma. Y eso lo puede hacer el sistema. Por otro lado, entonces, la capacitación y la transferencia, ¿sí? En muchas partes me preguntan cómo hacer para garantizar el cambio generacional. Porque muchas personas sienten que sus líderes, por ejemplo, que han estado mucho tiempo, ya deben cambiarse, ¿sí? O sea, hay razones para decir. Y mi respuesta casi siempre es, no son las personas, ¿sí? Porque ese tema es que ya llego a liderar y entonces ya no quiero trabajar con nadie de los que estaban antes, me parece que es arbitrario y que no reconoce la historia de las personas en los procesos. Más bien de lo que sí se trata es que cuando nosotros formamos a otros, este ejercicio, por ejemplo, que yo estoy haciendo como desde el rol que tengo, que para mí es un rol más de facilitadora que tiene una cobertura nacional, sí podría hacerlo solamente con Cundinamarca o con Bogotá, pero en este caso yo tengo un rol nacional. Entonces yo digo, llevarles a ustedes este conocimiento me garantiza a mí, Valeria Contreras, coordinadora de la Comisión Coordinadora Nacional, que en ustedes va a quedar una semilla sembrada y que esa semilla ustedes la van a multiplicar y la van a hacer
vida y visible en otros, ¿sí? Entonces, el relevo generacional tiene una implicación práctica muy fuerte y es en los procesos educativos, en la capacidad de reconocer cuáles son nuestras buenas prácticas para poder, como en toda buena práctica, para poderlas sistematizar, documentar y escalarlas en otros lugares. Una buena práctica es algo que si aquí me funciona y lo tengo bien documentado, yo puedo llevar esa buena práctica y hacer un intercambio de buenas prácticas con otro. Pero eso requiere que yo no me quede aquí como con la experiencia, si es que yo sí sé y ustedes no saben. No, es que esto yo lo he recibido gratuitamente y mi deber es poderlo multiplicar, que yo no soy profesor, que yo no tengo esa habilidad, bueno, le comparto al otro el material, o sea, la circulación del conocimiento como un acto comunicativo colectivo es fundamental para generar esa transformación de los liderazgos en territorios, ¿sí? Eso no es solamente cambiar de personas, no es que hoy estaban unos en la comisión coordinadora y mañana están otros, que ojalá eso pase. A mí sí me parece que esos liderazgos deben rotar. Pero lo que sí no creo yo es que sea simplemente cambiar a las personas. Javier nos acaba de decir reacción en cadena, es cambiar los modos de compartir y democratizar la información. O sea, esto no se puede quedar como las investigaciones en las universidades, ¿no? Que son fantásticas, se hacen artículos que leen 2 o 3 y nadie más lee. O sea, eso se queda ya antes se quedaban en los anaqueles de las bibliotecas, hoy en los repositorios digitales con un montón de notas y cositas y citas, pero en últimas, lo que hace que eso se transforme es la apropiación de esto. Y la idea entonces es que todo esto que hacemos, exacto lo que dice Javier, multiplicar de forma exponencial, que todo esto que nosotros hacemos convierta experiencias locales en argumentos técnicos para la reforma o fortalecimiento de nuestro sistema y en general de las políticas públicas. Una de las claves con las que a nosotros nos aprobaron la financiación del proyecto de investigación que hicimos el año pasado sobre la línea de base fue generar acciones de incidencia. Es decir, si lo que investigamos nosotros no genera un cambio, un insumo técnico para el desarrollo de una política nueva, de nuevas decisiones frente al impacto del voluntariado, pues difícilmente. Por eso le estamos apostando también a la documentación, a la medición, al tema del registro en el banco de tiempo. Es decir, la idea es que nosotros podamos de este liderazgo también sacar partido para poder hacer que esto sea participación ciudadana real y es que pueda incidir en decisiones políticas. Y precisamente eso es algo muy importante porque sostener que la acción voluntaria es liderazgo implica también una mirada política, ¿no? Asignar unos recursos, tener unos mecanismos de legitimación, aprovechar nuestro marco del sistema nacional o la ley sobre el cuidado o la normativa de participación ciudadana. Entonces, es básicamente una decisión política y es sobre qué y sobre quiénes contamos o con quiénes contamos como actores legítimos para el desarrollo social. Yo le reclamaba el año pasado al Ministerio del Interior en una reunión que tuvimos en la que nos preguntaban pues sobre la legitimidad de las acciones del sistema nacional. Entonces yo les decía, para muchas entidades públicas se limita, la interlocución con los voluntarios se limita al cumplimiento de una norma. Y está bien porque ese es el marco institucional. Pero si el ministerio viera esto que estamos haciendo, si los alcaldes, los gobernadores vieran que ustedes como ciudadanos y yo como ciudadana estamos aportando como sociedad civil en esto, estaríamos generando también acciones de mucho impacto, porque dirían, o sea, pondrían la mirada seguramente en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, ese arraigo territorial, esa capacidad de convocatoria, es una fuerza muy importante, es una fuerza soslayable en la democracia local y seguramente se convierte en un insumo clave para políticas públicas más participativas, para hacer las preguntas que son en los planes de desarrollo, etc. Bueno, seguimos conversando antes de pasar al segundo tema.
volvamos a entrar, entonces le voy a volver a pedir el favor a Sandrita de dar la clave del Menti, de compartir el Menti para entrar a la tercera pregunta. De pronto algunos ya lo tienen abierto. Y hay una tercera pregunta para que ustedes tengan claro esto que nos hemos propuesto aquí. Y es... Vamos a ver si activa. Me avisas, por favor, para ver si se activa la siguiente pregunta. Listo, creo que si ustedes ingresan, está cargando. Les hemos puesto en la diapositiva del Menti las 4 claves que acabamos de ver aquí. Entonces, la movilización del voluntariado, la coordinación y gobernanza, la capacitación y formación de otros voluntarios y la incidencia y articulación con políticas públicas o decisiones ciudadanas. Cuéntenos cuál de esas 4 claves del liderazgo. Listo. Ahí les está diciendo que el presentador muestre la siguiente diapositiva para que puedan escribir. Sin embargo, también pueden ir escribiendo en el chat mientras tanto. ¿Cuál de esas 4 claves que acabamos de ver consideran ustedes más importante? Entonces, la movilización, la coordinación y gobernanza, la capacitación y formación de otros voluntarios y la incidencia y articulación con políticas públicas. Vamos a ver si... No sé, Sandrita, si lo puedes presentar. Eso, perfecto. Muy bien, ahí vamos viendo el diagrama de la torta. No, eso es una dona. Entonces, miren, ahí vamos todos. Ahí está la votación. Muy bien. Excelente. Ahí vamos viendo cuáles van siendo las claves que ustedes visibilizan. Excelente. No sé si le das recargar, Sandris, para que te deje ver el diagrama. Yo aquí ya lo estoy viendo. Eso. Muy bien, ahí van ustedes viendo sus votaciones. ¿Cómo se ven? ¿Cuál de las 4 claves del liderazgo en el voluntariado consideras más importante? Definitivamente ustedes ven con mucho reto el tema de la movilización, ¿no? La identificación de problemas, la capacidad de convocar personas, de movilizar recursos, ¿no? En situaciones muy concretas, eso se ve. Excelente, muy bien a los que van participando. Ahí nos van poniendo en el chat la capacitación y formación de otros voluntarios. ¿Qué más nos han puesto aquí? Miramos en el chat. Como les digo que estoy desde el celular, aquí como con recursos limitados, no puedo ver todas las cosas que ustedes escriben, pero bueno, vamos revisando. Enseñar desde la práctica, la constancia y el compromiso. John nos dice que está fallando mucho la señal en el Chocó. Yo creo que eso es en todo el país. Yo estoy aquí en Mosquera y no funciona el internet. Capacitación y formación de otros voluntarios. Excelente. Listo. Ahí hay 4 personas que hablaron de movilización, de coordinación y gobernanza, de capacitación y formación, pero en general lo ven ustedes como más desafiante el tema de la movilización. Muy bien, excelente. Esas 4 claves son fundamentales y seguramente las van a tener que aplicar ahora en la evaluación. ¿Se han dado cuenta que las evaluaciones han crecido, ¿no? en reflexión? La de
La de hoy, la evaluación de la sesión 3 está mucho más reflexiva, mucho más aplicable a los conceptos que ustedes han visto el día de hoy. Así que juiciosos a hacer esa tarea para que se ganen esa tercera insignia. Y hago el comercial de que seguramente a los que han estado en las últimas 2 sesiones juiciosos, que están de principio a fin, les vamos a dar la posibilidad de que puedan ganarse la primera y que les queden ojalá las 5 insignias completas. La de hoy se llama participación. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Estas claves estas claves y las claves que ustedes también trabajaron y que les van a quedar pues en sus apuntes. Muy bien, pasamos a la otra diapositiva. Vamos a hablar entonces ahora de otro tema relacionado que son los estilos de liderazgo y apelo un poco también a lo que los compañeros nos aportaban el día de hoy, en particular a un aporte del compañero Héctor Hugo, y es con respecto a la calidad de los vínculos, a la calidad de los vínculos que generamos con los otros. Y un poco haciendo una lectura de cómo estamos viviendo nuestro contexto mundial. Pues yo creo que no sé si hay más politólogos, sí, Luisa Fernanda es colega mía, pero normalmente siempre estamos ahí imbuidos en qué está pasando en el mundo y hoy hay que hablar de este tema del liderazgo y de los estilos de liderazgo y de las formas como se lideran las grandes transformaciones de la sociedad, porque claramente hay un mensaje y hay unas formas que nos están mostrando a nosotros cómo se impacta de manera tan significativa en la sociedad hoy a través de liderazgos, por ejemplo, transaccionales, ¿no? Tú qué me das y yo qué te doy, o tenme miedo que si tú no haces lo que yo te digo, entonces va a pasar esto. Entonces, ese giro dramático frente a ciertas formas de liderazgo autoritario, de liderazgo transaccional, de democracia, entre comillas, muy transaccional, es el ganar o perder, nos tienen que llevar a nosotros a pensarnos en procesos de transformación social que se pregunten sobre esto. Sandita, ¿tú me puedes poner, por favor, nuevamente las diapositivas? Vamos a hablar entonces de por qué importa el estilo de liderazgo que se ejerce, porque nos permite, como lo decían anteriormente, replantearnos, evaluarnos y ver de qué manera nosotros superamos algunos asuntos de los mandos jerárquicos clásicos, que no lo estoy diciendo que sean malos, sino que pensemos en que la acción voluntaria, la acción de transformación en territorio, pues requiere el desarrollo de unas capacidades que nos permitan más bien movilizar personas, como ya lo veíamos, construir acuerdos, garantizar que nadie se quede al margen, que podamos mantener la motivación y la sostenibilidad de las acciones. O sea, quedémonos con eso, con esa idea en la cabeza. Elegir o privilegiar cualquier estilo de liderazgo sin atender al contexto, sin entender dónde estamos situados, puede generar efectos muy contraproducentes porque, por ejemplo, no necesariamente el liderazgo participativo, si se lleva al extremo, es positivo, porque si nosotros nos detenemos solamente a pensar en lo que decían los demás, pues probablemente no podamos llegar a un acuerdo colectivo. O un liderazgo muy carismático puede fácilmente convertirse en un populismo, ¿sí? en tratar de que todo gire alrededor de un líder carismático y ya sabemos eso cómo termina. O prácticas inclusivas superficiales, o sea, hablar de un liderazgo inclusivo que realmente no sea inclusivo, que no esté pensado para romper brechas sociales o para superar esas brechas que permiten el acceso de personas en sus diversidades, todos somos diversos, puede reproducir la exclusión. Entonces, por eso es importante que de pronto en esta taxonomía, en esta clasificación, podamos ver algunas cosas que nos sirvan para crecer y para
para desarrollar estilos diferentes. Sandris, se está viendo el Mentimeter. No sé si puedes pasar a la presentación en Canva. ¿O soy yo? Es que Sandrita. La tenía en la Sandrita. presentación, pero ya te la pongo otra vez. Vale, gracias. Entonces vamos a hablar de un primer estilo que lo van a encontrar ahora en la diapositiva. ¿Sí ya lo ves? Dime. ¿Ya te sale la presentación? No, mi Sandris. ¿Y los demás no la ven tampoco? Sale profe, tu sí, pantalla estoy con... viendo. listo. Sí se Ya. ve. Sí, sí, sí. Se ve perfecto. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, hablamos de un estilo, por ejemplo, de liderazgo participativo. Y voy a hablar de 3 estilos, de 3 cualificaciones de nuestro liderazgo, que es el estilo participativo, que es aquel que tiene la capacidad de facilitar la corresponsabilidad, ¿no? Que pone el acento en la construcción de decisiones, en la consulta, en los ejercicios, por ejemplo, de delegación, de distribución de responsabilidades, y busca sobre todo, el anterior, Sandrita, busca sobre todo que haya la capacidad de apropiación de las soluciones a nivel organizacional y local. ¿Qué se observa en un liderazgo participativo? Entonces, normalmente son personas que sus mecanismos de relacionamiento están enfocados en convocar, en consultar, en la importancia de la asamblea, en pedir propuestas al grupo, en la apropiación de metodologías diversas para poder hacer que todas las cosas no dependan de una sola persona. Entonces es una persona capaz de delegar. Alguien escribía por allí en el chat que delegar es un arte y hay que aprenderlo a hacer. Mejora la pertinencia de las acciones, se incorpora el saber local, fomenta el compromiso, la pertenencia, etc. El aporte al voluntariado. ¿Cómo aporta este estilo participativo al voluntariado? Entonces, normalmente cuando se aplica el estilo participativo en el liderazgo, en el voluntariado, se aumenta la sostenibilidad porque las iniciativas no dependen de una sola persona. Y vean ustedes que nosotros en el sistema nacional se propende por un liderazgo participativo que tiene una estructura, un mecanismo, diríamos más que una estructura, un mecanismo que son los consejos municipales. Yo siempre les digo, yo no soy solamente yo trabajo con una comisión coordinadora, con un equipo con el que conversamos permanentemente, con el que construimos en conjunto, que tenemos tareas diversas y que nos vamos encontrando diferentes formas de liderar. Lo mismo debe pasar en los consejos municipales. A veces se le carga toda la responsabilidad a una sola persona y la tentación de cambiar el tipo de liderazgo cuando todos se ven una persona de un solo líder, pues suceden muchas cosas que nosotros pues ya hemos experimentado y hemos visto. El problema es que si solamente hacemos un liderazgo tipo participativo, no lo direccionamos positivamente, podemos correr el riesgo de entrar en una ralentización de las decisiones que se toman, ¿sí? Entonces, pues, la idea es generar un mayor impacto de las decisiones cuando se trabajan colectivamente, pero eso también requiere unas formas, unos aprendizajes, de mecanismos que permitan el diálogo y la participación. El otro estilo es el estilo inclusivo, ¿no? Y cuando hablamos aquí de inclusivo, no sé si de pronto alguien tiene su micrófono encendido y se está colando un poquito el ruido. El liderazgo inclusivo lo primero que hace es reconocer que todos somos diversos, todos, ¿sí? Género, edad, etnia, idioma, capacidades, condiciones económicas, ¿qué más? Formas de ser, de pensar,
de hablar, ¿sí? Y la idea cuando nosotros hablamos de inclusión no es buscar cómo hacer para que la persona se integre mejor a lo que ya estamos haciendo, sino romper esas brechas para que todos tengan la posibilidad de trabajar de manera articulada e integrada, tanto en los procesos como en las decisiones. Las personas que han presentado últimamente convocatorias de proyectos de cooperación internacional me dirán si les ha salido. A mí me han salido varias preguntas relacionadas, por ejemplo, con la capacidad que vamos a desarrollar de darle voz a tal o a tal población, o que la población que la población tenga la posibilidad de tomar partido en las decisiones, entonces desarrollar mecanismos para que todos puedan participar. Básicamente son personas capaces de adaptar sus materiales, adaptar su lenguaje, de solicitar y de cualificarse frente al trabajo con poblaciones diversas, con necesidades diversas, asegurando la accesibilidad física, la comunicación y sobre todo un tema allí que es crear espacios seguros donde todos puedan conversar, dialogar y transformar, ¿sí? El problema es que muchas veces nosotros decimos hacemos como una inclusión, puedo usar el término blandita, ¿sí? Como sin sustento, que entonces decimos, ay, sí, aquí se acepta a todo el mundo, pero realmente no estamos aceptando ni estamos generando procesos en donde otras personas puedan participar o cerrando las brechas a que jóvenes, por ejemplo, en voluntariados de personas mayores participen, o jóvenes que no tienen la capacidad de integrar dentro de sus acciones el diálogo con otras generaciones, o porque tenemos prejuicios sociales frente a esta u otra población. Es decir, eso nos exige, como decía Luisa Fernanda hace un rato, el liderazgo de uno mismo, ¿no? Pero no solamente el liderazgo emocional, sino el liderazgo moral, el liderazgo ético, el liderazgo socialmente responsable. Y hay un término muy bonito que a mí me gusta para hablar de ese tipo de liderazgo, que es el liderazgo prosocial, ¿sí? Que no solamente se pone en los zapatos del otro, sino que se quita los propios y trabaja en función de ver cómo el otro, que también es, que en ese otro está toda la dignidad, porque ese otro es ser humano como yo, cómo en esa persona se promueve todo. O sea, no estamos hablando de atender solamente una necesidad, sino de hacer una promoción humana de verdad integral. Y el otro es el estilo transformacional, que está más centrado como en la visión compartida, en esa capacidad de elevar al otro, de hacer que los otros quieran cumplir objetivos colectivos. Entonces es ese que comunica una visión inspiradora, pero no solo es de labios hacia afuera, sino que favorece realmente la innovación, que promueve la retención de voluntarios, porque ojo, que dentro del liderazgo y la gestión del voluntariado hay un asunto muy importante y es la retención de voluntariados. Hay organizaciones que me llaman y me dicen, éramos 40, pero ahora somos 5 en la organización y no logramos que la gente se enamore un poco de esto. Precisamente es ver cómo aplicamos ese estilo transformacional, ese tema de inspirar, de hacer que se eleve el nivel de compromiso, que no esté centrado como en que a quién hay que le haga contrapeso, sino que parte de la idea de que todos los que trabajamos aprendemos, y eso es súper importante. Solamente para mostrar el contraste, porque ya empieza a tratarnos mal el tiempo. Voy aquí. ¿Me regalas la otra? Javier, ¿tú me puedes ayudar con tu micrófono? Es que está abierto y se cuela un poquito de ruido. No quería hablar de este tema. Javier. Si es que tienes una Javier, pero no sé si Javier. Es que hay tres Javier y hay uno que tiene el micrófono abierto. Dios. Lo Listo. que pasa es que hay que iniciar en otra parte porque se me cortó. No te preocupes. Yo aquí busco si te puedo. Ya te silencié esa cuenta. Tú puedes hablar desde la otra.
Listo. Entonces hablamos de un liderazgo participativo, inclusivo y transformacional. Y ojo porque hay unos opuestos. A mí en la psicología me gustan los arquetipos y en los temas de conceptos también me gusta un poco buscar los conceptos opuestos. Y hay 3 tipos de liderazgos que tendríamos que entrar a revisar. No estoy hablando de que son malos o buenos. Entonces unos malos y los otros buenos. No, todo con un equilibrio. Pero es básicamente que nos sirva a nosotros para poder revisarnos en nuestros propios estilos y revisar, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de transformar las prácticas en nuestras organizaciones, cómo hacer que esto realmente impacte. Entonces, ¿hay un liderazgo autoritario? Sí, hay liderazgos autoritarios. Confírmenmelo poniéndome una manito en el chat, los que hayan visto alguna vez un liderazgo autoritario o lo hayan vivido. Yo les pongo, soy la primera que les pongo la manito. Yo he vivido liderazgos autoritarios. Las decisiones se toman de manera unilateral, ¿no? Entonces, el líder o un pequeño núcleo. A ver, ¿quién me dice la palabra con la que definimos en Colombia ese pequeño núcleo? ¿Cómo se llama? El pequeño núcleo del líder que toma decisiones unilateralmente se llama la... Eso, Elsa. Rosca. Muy bien, la rosca. Excelente. No hay consulta, no hay delegación, se dan órdenes, ¿sí? Entonces son personas que se toman, es que ¿por qué se hace? Es porque yo lo digo, porque yo, ¿sí? No convoca reuniones, las decisiones se toman unilateralmente y ojo, porque en las comisiones coordinadoras, en los municipales y departamentales pasan a veces esas cosas, ¿no? Se convoca solamente a ciertas personas y no se convoca a otras. Entonces, ese tipo de prácticas hay que revisarlas porque eso, exacto, los líderes fomentan sinergia, pero además esas prácticas no construyen, ¿sí? ¿Qué riesgos genera un liderazgo autoritario? Entonces, la apatía, la resistencia pasiva, que ustedes saben que dentro de los grupos la resistencia pasiva es la renuncia emocional, ¿no? Yo estoy ahí, pero no quiero estar, que pasa en el trabajo, ¿no? Cuando yo ya he renunciado emocionalmente, pero sigo yendo a algún sitio. La falta de apropiación y el retiro de voluntarios, o sea, hay un engagement cero ahí, el enganche de los voluntarios, la afiliación, ahí no sirve. O se asignan funciones sin preguntar, sin tener en cuenta a quiénes. En el caso del liderazgo excluyente, entonces hablamos entonces del liderazgo participativo y ojo entonces con las prácticas autoritarias. El liderazgo inclusivo, entonces, hay unos liderazgos que son, además de autoritarios, excluyentes, ¿no? Entonces, se prioriza ciertos grupos, se prioriza lo mismo, unos grupitos ahí que de pronto son nuestros favoritos. Se dice, sí, todos aquí pueden participar, pero se ignoran las voces de quienes son diferentes, género, edad, etnia, por condición, por necesidades especiales, etcétera, etcétera. Entonces se generan como diferentes formas de relación allí que no son constructivas. Se bromea o se resta importancia a necesidades específicas, ¿no? Entonces, y eso pasa mucho con los temas de inclusión educativa. Yo creo que ahí los que son educadores y han trabajado sobre ajustes razonables saben de qué estamos hablando. Y es pues que a los colegios, a las escuelas y a las universidades se nos exige hacer ajustes razonables. Y yo como profesora lo primero que tengo que mirar en mi lista de estudiantes que me asignan es si hay estudiantes con necesidades educativas especiales, inmediatamente trazar una ruta para poder atender a ese estudiante de manera no diferencial, sino tratar de hacer que pueda apropiar todas las herramientas y todos los conocimientos. ¿Qué se necesita para ello? Cualificación, pero sobre todo lo que alguien decía por aquí en el chat, investigar, saber, situarse en las personas con las que estamos trabajando. Por aquí alguien hace una pregunta que me parece muy interesante, a ver si la puedo ver. Y es que precisamente lo que hacemos a veces nosotros es que de cara a la comunidad
no somos, mejor dicho, hacemos cosas maravillosas, pero internamente actuamos como si no fuéramos como si no fuéramos un voluntariado. Mónica, ¿tú querías preguntar algo o hacer algún comentario? Sí, Y ahí le es voy a que pedir yo el favor a pregunté, Sandy. Sí, señora. yo pregunté en el chat precisamente, es porque me pasa dentro de la comunidad ese tipo de liderazgos como negativos o arrogantes, donde no permiten pues ni siquiera escuchar o no reconocen la buena labor que hace otra persona y lo que hacen es de pronto hablar mal de ella. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Porque me pasó, yo hice un contrato con la Secretaría de Salud y ejecutó un proyecto de presupuesto participativo y el contrato fue de 2 meses. Resulta que yo, en mi labor y en mi misión de voluntariado, pues no trabajé solo esos 2 meses, sino que trabajé 6 meses más, nadie me lo pidió, pero consideré que era pertinente y necesario. Resulta que cuando ya fue como pues ya la exposición del proyecto, esas líderes negativas lo que hicieron fue hablar mal de mi labor cuando lo hice voluntariamente y yo sé que lo hice a conciencia muy bien. Entonces, ¿qué hace uno frente a eso? Pues la verdad, yo quedé pues desmotivada, pero seguí ahí igual. ¿Qué hacer frente a ese tipo de liderazgos negativos por propios beneficios? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién quiere hacer una reflexión sobre eso que nos acaba de proponer Mónica, como para tener más claridad? Lina. Bueno, a ver, lo que pasa es que generalmente cuando uno trabaja con comunidades, he tenido experiencia no solamente desde el voluntariado, sino desde otros frentes como las juntas de acción comunal. Es muy normal que se vea ese tipo de liderazgos negativos, autoritarios, de personas que realmente como, o sea, primero hay que mirar el contexto de que muchas de las personas que están ahí no son personas que han tenido como la oportunidad, digamos, de una formación académica grande. Entonces, abrirles, digamos, acá pues lo pongo en el contexto de Medellín, acá como la alcaldía de Medellín ha abierto tantas posibilidades de tantas cosas de liderazgo, las mesas de presupuesto participativo, todo eso, entonces digamos estas personas que llevan ahí tiempito con esto, empiezan a manipular y a liderar estas cosas, pues eso se vuelve una rosca como estamos hablando ahorita. Entonces, digamos, este tipo de personas, como no han tenido digamos, como ese tipo de formación o ese tipo de cosas, entonces se creen muy, muy importantes, a cierto modo de que llegan a destruir procesos hasta de la misma alcaldía de Medellín. Y eso no sé pues si se pasará en otras ciudades, pero acá sí se nota mucho porque, digamos, se han frenado muchas acciones sociales, acciones, incluso organizaciones, me pueden corregir si no les ha tocado, que paran hasta proyectos porque, digamos, si los de la Junta de Acción Comunal no están de acuerdo, paran y mueven cielo y tierra y hacen caer los proyectos que se hagan de intervención para la comunidad. Entonces, digamos, parte de los liderazgos negativos muchas veces es, digamos, la falta de conocimiento o la falta de educación. Generalmente acá en Colombia, culturalmente se nos ha dicho que ser líder o ser jefe es tratar mal, es imponer mi pensamiento, el pensamiento de los demás no importa. Digamos, yo hago las cosas como eso. Y también ahí se maquilla la falta de conocimiento, de experiencia y de todo, la maquillan con la grosería, con el sabotaje y con todo eso, porque yo también lo viví en carne propia con una junta de acción comunal. ¿Qué es importante allí? No, muchas gracias porque lo que están hablando me parece muy importante y hace parte precisamente de esta gestión de bajar un poco de la romantización. Por eso los opuestos me parecen importantes para hacernos evaluar. Porque
una de las cosas que son más importantes hoy en el desarrollo de estas competencias para poder generar nuevas formas de liderazgo y de gestión de nuestras acciones de voluntariado tienen que ver con la capacidad que tenemos nosotros de abrir canales de comunicación constantes en los que tengamos la capacidad de primero dar cuenta transparente de los procesos de lo que va pasando y segundo, de establecer canales de comunicación muy sólidos, ¿sí? De hecho, hay que aprender a hacer gestión de conflictos, hay que establecer rutas y protocolos que nos permitan a veces decirnos esas cosas sin tomárnoslas de manera personal, porque muchas cosas que destruyen nuestras relaciones en los temas de la organización social tienen que ver precisamente con eso, con que no desarrollamos la capacidad de no pensar que es que esto es contra mí, ¿sí? Y ahí es importante esa revisión. Solo termino con el último estilo opuesto y abro un poquito la conversación. Y es este tema del liderazgo transaccional, ¿no? Entonces, así como hay una idea, un enfoque transformacional, hay otro que es más transaccional, que es burocrático, ¿no? Que es una relación, ¿cuánto me das que me sirva a mí? Y con base en eso, entonces, negociamos. O sea, es una negociación en la que siempre hay uno que gana y otros que pierden, no importa quién pierda o a costa de qué. Sí, y hoy lo estamos viendo muy a nivel internacional, ¿no? Con esa transformación de la diplomacia internacional, eh, como la teníamos concebida en un estilo clásico, un liderazgo internacional mucho más transaccional, basado en la represalia, que no reconoce las normas internacionales, es decir, que en vez de hacer un intercambio y generar confianza, lo que hace ese liderazgo es ver quién me sirve y quién no me sirve. Sí, así y así como hablamos de la rosca, aquí hablamos del tema de qué me sirve y qué no me sirve, de un pragmatismo irracional, irresponsable, en el que básicamente el tema es el control de las situaciones y no efectivamente el liderazgo. Es más, el tipo de liderazgo transaccional muchas veces se afinca en lo institucional para no cumplir las reglas, las normas y los protocolos, porque está absolutamente basado en una relación desigual de poder, ¿sí? Uno que puede y otro que cumple la expectativa de ese que puede. Y eso es muy peligroso y sucede en las organizaciones y sobre todo nosotros aquí, Javier, que pone estos aspectos sobre la mesa. Javier nos dice una cosa súper importante, que se para esa, mejor dicho, que pasa esa línea delgada de la corrupción, ¿sí? Que ahorita, por ejemplo, empezamos a verlo y es un tema con el que yo les pido tener mucho cuidado, mucha transparencia, y es que ahorita con temas electorales en los territorios es muy fácil que las organizaciones por generar recursos o por ganar proyectos caigan en esas prácticas transaccionales, ¿no? Y eso desdibuja mucho de las acciones. Ahora sí, Luis Fernando, que es nuestro coordinador nacional recién nombrado de implementación y fortalecimiento de procesos de implementación territorial. Luis Fernando, te escuchamos. Bienvenido. Hola Valeria, un saludo cordialísimo para ti y para todos. A mí me encanta cuando en las conferencias dicen no romantizar, porque ya había colocado yo un mensaje romántico por allá en el chat diciendo cómo me encanta escucharlos a todos. Y es que la verdad es que yo he aprendido en los temas del voluntariado que hay veces que tenemos que romantizar para volvernos a enamorar de lo que hacemos y es muy importante como parte de la autogestión, ¿cierto? La verdad es que me ha encantado escuchar esta sesión. Para mí ha tenido un valor supremamente importante porque he escuchado aspectos que yo creo que nos tienen que dejar algo fundamental y es la reflexión interna y la autocrítica. Y esto es muy bonito porque escuchando a los compañeros en sus aportes y escuchando los conceptos que nos has compartido tan amablemente, uno a veces dice, ole, verdad, hay temas en los que de pronto en mi propia organización estamos fallando, estamos débiles en esto. Qué bueno poder llevar una charla de estas a todos mis voluntarios para escuchar qué piensan, qué los motiva, qué consideran ellos positivo o negativo del liderazgo, qué tipo de liderazgo estamos desarrollando en la organización
Y bueno, son reflexiones muy interesantes. Escuchando los últimos comentarios, yo sí quería hacer un comentario, perdón, y perdón la redundancia, y me llama mucho la atención un tema que nosotros sí hemos tenido la oportunidad de compartir y de analizar, y yo quisiera compartir, pues que se llevaran esto, y es en alguna mesa muy importante con mi equipo de trabajo decíamos qué cosas nos unen y qué cosas nos desunen, porque tan valiosos que son los voluntarios, tan difíciles de cautivar y de conseguir hoy en día, y perder un voluntario, pues es una catástrofe para una organización. Entonces, tratábamos de hacer una reflexión frente a esto y llegamos como a 3 conclusiones que sean aplicables para ustedes y las quiero compartir. El primero de ellos es, definitivamente hay que dar participación y esto es muy importante. No todo el mundo tiene la misma capacidad de participar, pero sí todo el mundo tiene que participar y voy a explicar eso que acabo de decir. ¿Cuántas organizaciones hemos conocido nosotros que han estado 15 a 20 años haciendo un trabajo voluntario hermoso y lo han estado haciendo con las uñas y un día cualquiera se les aparece el divino y les llega una donación, una subvención, un presupuestico, un contrato y agarran 20 milloncitos de pesos que creen que cogieron el cielo con las manos y lamentablemente hasta ese día les llegó el voluntariado, porque empiezan las peleas, las rencillas, los intereses personales. Entonces, hombre, no puede ser que unos pocos decidan, porque entonces los que están excluidos, ahí lo tienes en el segundo aspecto, van a decir, no, fue que los otros gastaron esa plata y eso mínimo se la embolsillaron ellos, y fue que realmente no sucedió eso, sino que el espacio básicamente de participación que puede darse en la toma de decisiones o en la rendición de cuentas, básicamente, pues es muy importante. Todo el mundo tiene que participar. Y esa es una experiencia que nosotros compartíamos, ¿cierto? Porque a veces es más pasional, más romántico, vuelvo sobre mi tema, cuando no hay nada y todos luchan, que cuando ya hay recursos y entonces la división cambia. Yo le pregunto a mis voluntarios cuando los estoy entrevistando, y les digo, oye, ¿qué es lo que tú quieres venir a hacer acá? Y la gente me escribe, están nuevos, recién llegados, y los pongo a que escriban eso en una hojita. ¿Qué es lo que tú quieres venir a hacer acá? Eso me sirve mucho porque cuando entonces ya la gente va teniendo un tiempo en el voluntariado, ya quiere pasar a liderar, ¿cierto? Salen esos roles innatos de cada uno, y entonces cuando ya el voluntario está más interesado en la rendición de cuentas económicas y otro tipo de cosas, a veces yo le saco la hojita que llenaron 5 o 6 años atrás y le digo, no es que tú no puedas participar, sino que recuerda con qué ideales tú entraste aquí. Y tus ideales eran de servicio, de aprendizaje, de trabajo por la comunidad y no de fiscalización de cuentas. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué cambiaste ese rol? Y hay una reflexión bonita frente a eso. No quiero decir que es excluyente, quiero decir que todos tienen que participar. Obviamente hay unos que tienen más capacidad para manejar y administrar el dinero y los proyectos por su formación académica, por su experiencia, que otros. Pero sí esos otros tienen que tener la posibilidad de saber o al menos de votar y decir, a mí me gustaría que se hiciera esto y ya que los que tienen la capacidad de liderar pues lo pudieran hacer. Voy más corto porque sí que el tiempo nos apremia. La segunda cosa que aprendimos muy importante es el tema del autorreconocimiento, los egos, ¿no? Dicen todos los psicólogos que los que somos voluntarios tenemos una necesidad de reconocimiento gigantesco. Aquí voy a citar a alguien a quien condecoraron el día de ayer por los 110 años de la Cruz Roja, que fue mi tutora en algún momento, y ella decía muy bonito, Isabel Jaramillo de Vélez, los voluntarios vivimos de aplausos y medallitas. A todos nos gusta que nos reconozcan. Y dicen los psicólogos, no sé si hay un psicólogo aquí, pues, pero eso me han dicho los que yo he tenido en el grupo, que es que los voluntarios necesitamos mucho reconocimiento. Nos gusta eso. El reconocimiento puede ser externo, interno, puede venir de uno mismo, pero tan bueno cuando a uno le exaltan lo que uno ha hecho. Entonces, pues definitivamente es muy importante reconocer a las otras personas, y a veces el reconocimiento no es darle una medallita, el reconocimiento permitirle opinar y, bueno, dar la oportunidad a que otros, así se equivoquen, lo puedan hacer, porque es que a veces el miedo de los líderes es, no lo delego, no lo suelto porque es que se van a equivocar, pues que se equivoquen y aprendan, y eso es muy importante. Y el último punto que quería dejar de compartir, pues básicamente es el interés de lo general sobre lo particular, y le pega mucho al último que tenías en la presentación. Entonces esos que se sientan en el trono, como digo yo, por años, es porque ya empiezan a tener intereses particulares
y no quieren soltar el liderazgo y eso es muy peligroso. Yo creo que lo más bonito de una organización voluntaria es rotar, como tú dices, esos liderazgos y permitir que otros traigan nuevas ideas y que las cosas se hagan diferente, porque la verdad es que ese autoritarismo que hace que la gente se vuelva eterna en las entidades no es ni sano. Eso puede servir para otro tipo de cosas, para empresas, para otro tipo de cosas, pero en el voluntariado definitivamente dar la oportunidad de que otros tomen el liderazgo es muy importante. Bueno, esas son mis reflexiones y cuando yo tengo un conflicto con otro, pues hay que mirar qué es lo que más le sirve y más le conviene al grupo, porque eso es la razón de ser en el voluntariado. Sí tenemos que vivir ese principio de que es más importante lo general que lo particular. Bueno, un abrazo para todos. Me alegró compartir con ustedes esta noche y no podía dejar de opinar frente a tantas reflexiones tan bonitas que he escuchado el día de hoy y siempre es un placer escucharlos. Muchas gracias, Luis Fernando. Y yo creo que con eso que nos dices nos ayudas a ir cerrando. Ya nos quedan apenas unos minutos. Y todavía se nos quedó tema por trabajar, pero yo creo que voy a ajustar la próxima sesión para que alcancemos a abordar esa última parte sobre la competencia relacionada con la gestión y manejo de los conflictos como parte de ese liderazgo participativo, inclusivo y transformacional, porque estamos en un país en el que las diferentes paces, las diferentes formas de paz son todavía muy débiles porque no sabemos y no hemos entendido que la gestión de conflictos no se trata, como lo dice una de las filósofas políticas que más admiro y más me gustan, Chantal Mouffe, en la primera parte del Retorno de lo Político, que es, bueno, y que también lo hablan otros conflictólogos, y es ese tema de la suma cero, ¿no? De desaparecer el antagonismo y no, el agonismo y el antagonismo, el que nos habla Chantal Mouffe, que es pensar que el conflicto desaparece cuando desaparece el otro, ¿sí? Entonces, lo digo coloquialmente con una frase y es el que pide al cielo, al Altísimo, ilumínalo o elimínalo, ¿sí? Y no se trata de eso, ¿cierto? Entonces, nos completaría un poco esta parte del liderazgo transformacional, este trabajo, pues, de gestionar los conflictos. Voy a pasarles ya en el chat de una vez el link que todos están esperando, que gracias, Andrita, que me acordaste. Aquí está el link de asistencia. También les voy a compartir, porque no lo alcanzamos a ver, pero lo vamos a dejar como una tarea. Sandrita, si no sé si me puedes ayudar a compartir el link del video en el chat, porque alcancé a compartir el otro, pero no sé cómo compartir este. Ya está el enlace de la asistencia y ya saben que los que llenen la asistencia les mando la evaluación. Les voy a mandar un video, es un video cortico que normalmente lo usamos en temas pedagógicos, yo lo he usado con niños, con gente de doctorado, con muchos aspectos lo he usado. No lo alcanzamos a ver hoy, pero se los voy a dejar como parte de la tarea, que lo vean y lo analicen, qué actores hay ahí, qué relaciones, cómo se construye la solución a ese conflicto, porque hablamos precisamente de muchas de las cosas que vamos a tocar ya la otra semana. Y bueno, pues de verdad que así como Luis Fernando, yo me voy muy contenta porque sé que quedaron hoy cosas instaladas, por lo menos preguntas en el corazón, y a manera pues como para no solamente escuchar mi voz, quisiera, sí, esto a veces, estos insumos pretenden dialogar, pero a veces no lo logramos tanto. Y quiero hoy darles las gracias a todos, sobre todo a Luisa, a Sandra, a Héctor, a los que me dieron la mano como monitores, pero también a los que participaron, interactuaron todo el tiempo con el chat, porque eso es lo que construye pues este proceso. Entonces, hoy quisiera pedirle a Sandrita, que nos ha colaborado amablemente con la presentación, que nos hagas el cierre conclusivo, pues con lo que
resaltas tú, Sandrita, desde tu rol también, que Sandrita es una asesora nacional nuestra también, nos va a ayudar a hacer un mapeo. Estamos en ese proceso de organizar roles y cosas que antes pues en el sistema nacional no las teníamos previstas, pero que hoy las vamos a potenciar. Entonces, Sandrita, te dejo el cierre de esta sesión con una reflexión tuya. Bueno, vale, pues gracias. Primero por lo que nos compartes, creo que se da la posibilidad de poder tener una mirada mucho más amplia y creo que sigue generándonos preguntas frente a lo que implica hablar del liderazgo en esa acción voluntaria. Y creo que yo recogería como algunos de los elementos que se han mencionado, y es que por un lado, creo que es importante entender que esa acción la reconocemos desde ese ser, desde ese saber y desde esas necesidades a las cuales de diversas maneras, con nuestros recursos personales propios y también con los recursos de infraestructura y los recursos físicos con los que muchas veces de forma limitada pues accedemos en los territorios. Pero creo que hay un elemento importante y es pensar, y creo que es algo con lo que cada uno de nosotros espero que esta noche nos podamos ir, y es qué es lo que realmente a mí me mueve para ser parte de una acción voluntaria. ¿Cuál es ese propósito que he encontrado a partir de esas acciones de las que soy parte? Porque no soy el centro, soy una parte, soy como ese engranaje que de alguna manera articula eso que estoy haciendo. Y cómo desde allí creo que es importante también llevarnos ese elemento de cómo esto está tocando mi vida de manera muy particular, desde el reconocimiento de esas habilidades, desde el poner al servicio esas competencias que se han venido desarrollando pues a lo largo del tiempo, pero también cómo esto me puede confrontar en términos de las posibilidades de mejora que yo puedo tener para que justamente este no sea un ejercicio que se desdibuja por, obviamente, nuestra naturaleza humana del ego, de la envidia, del reconocimiento, que puede verse desde un punto de vista equilibrado como esa posibilidad de la gratitud por eso que hacemos, pero que no sea algo que como que pierde de vista exactamente el por qué hacemos lo que hacemos. Y frente a esto último que mencionabas, es entender que así como hablamos de todo eso romántico, porque yo sí creo que hay que tener un lado romántico de toda esta acción que se realiza y de toda esta apuesta personal y colectiva del voluntariado, es entender que también está la otra cara de la moneda y es identificar que ese conflicto, que es parte inherente de la vida misma, va a aparecer en ciertos momentos, ¿sí? Y que creo que es importante no tenerle miedo a que aparezca ese conflicto, sino que justamente es qué aprendizajes y qué formas de resignificar tenemos sobre lo que ese conflicto nos pone de frente a nosotros. Creo que muchas veces ese conflicto justamente nos pone frente a esas cosas de las que no hemos hablado, nos pone de frente a esos intereses personales que empiezan a prevalecer, nos pone de frente a eso que no me gusta que le pasa al otro y que evidentemente hace parte muchas veces de estos escenarios. Es como reconocemos que esto implica también el hablar de un liderazgo que es participativo, que es democrático, que escucha a los otros, de algo que es muy difícil en la vida y es poder hacer un desprendimiento de esos intereses propios y de poner en el centro exactamente qué es lo que estamos generando a través de esas acciones que tenemos, ¿no? Entonces, creo que esto nos lleva justamente a hacernos muchas preguntas, a valorar todas esas apuestas personales con las que hemos movilizado muchas de las acciones. Y yo insisto en esa pregunta que les hacía hace un rato, y es que se puedan pensar ese rol de voluntarios a ustedes que les ha permitido desarrollar humanamente, profesionalmente, en ese trabajo con los otros, en el aprender a escuchar, aprender a delegar, porque eso también se aprende haciendo, y creo que justamente
desde todo lo que cada uno en sus espacios realiza, pues ha sido una gran escuela y creo que eso también hay que verlo con gratitud, por lo que el voluntariado también nos retribuye en términos del desarrollo personal y desde esa mirada integral que tenemos como sujetos. Pero también esa posibilidad de mirarnos sobre eso que quizás tendríamos que desprendernos, para que justamente no caigamos en ese otro lado oscuro de la moneda, donde como que ese propósito se desdibuja, se pierde y termina traicionando esa apuesta pues personal y colectiva con la que nos hemos vinculado. Bueno, gracias Sandrita por ese excelente cierre. Se merecen todos un aplauso. O sea, búsquense ahí las reacciones, el aplauso. Me parece que ha sido una sesión fantástica. Les agradezco muchísimo. Y bueno, nos vemos en nuestra sesión 4. Tengo un aviso parroquial chiquito y es que la sesión 5 del 16 la vamos a tener con una organización fantástica, se llama Exstituto de Política, pues de Gestión Pública. Es una organización que trabaja en metodologías muy interesantes para el diálogo, para la concertación. Precisamente vamos a ver desde esa institución algunas herramientas muy importantes, gracias esto al convenio que tenemos con la Corporación Contigo Colombia. Entonces, eso nos va cualificando también el proceso, porque a medida que hemos ido haciendo este proceso, muchas personas lo han visto muy bien. Entonces, nos espera dentro de 15 días una sesión fantástica y nos vemos dentro de 8 días. No se les olvide la asistencia. Les mando un abrazo, un beso. Cuídense mucho y bueno, hasta pronto. Seguimos en contacto.